de San Mateo. Pero era un hombre que, igual que usted y yo, tenía errores, cometía fallas, y él tenía algo en particular, y es que a él nadie lo quería, nadie. Usted se puede imaginar que a usted nadie lo quiera, nadie lo quería. Apenas pasaba por el frente en la calle, la gente le volteaba la cara, le cerraba las puertas y se iba. No lo quería para nada. Y ese es Mateo. Antes de seguir y proseguir, quiero que ustedes me acompañen en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor Jesús, por el pueblo tuyo que está aquí reunido. Gracias por permitirme llevar tu mensaje en este lugar. Espíritu Santo, te pido que abras el corazón, que abras las mentes de los que están aquí, Espíritu Santo, y que llegues donde yo no puedo llegar, Señor, que es el espíritu, el alma, Señor. Padre Celestial, te pongo esta palabra, Dios, en tus manos, ya está en tus manos, Señor, y que yo todo lo que vaya a hablar, Espíritu Santo, provenga de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mateo era un hombre, antes de iniciar en el capítulo 5, Mateo era un hombre, era un cobrador de impuestos, que fue llamado por Jesús. Él era un hombre intelectual, él era estudiado, pero menospreciado por la sociedad. A él no lo querían. ¿Y por qué no lo querían? Porque él era menospreciado. Porque él cobraba los impuestos. Y quiero que nos pongamos en situación. Si en aquel tiempo, si hoy en día es tedioso pagar los impuestos, solamente que hoy en día lo hacen de manera muy sutil. Ahora usted va al súper y le cobran un 13% por cada producto que usted compra, y al final de la factura viene 13%. Usted va, paga los servicios, el agua, la luz, y ya está incluido 13%. No hay una persona en sí que cobre los impuestos. El impuesto se cobra por el producto que usted compra. Así es como funciona en Costa Rica y en las sociedades capitalistas y en otras más. En aquel tiempo, Mateo era un hombre y él se dedicaba a cobrar los impuestos. En aquel tiempo habían muchos cobradores de impuestos y ellos iban puerta por puerta, veían a una persona que tal vez no quería cobrar los impuestos y le caían inmediatamente: págueme, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar un cierto porcentaje de dinero, o si no es dinero, entonces alguna propiedad, si no es una propiedad, es algún producto, lo que sea, pero tenía que pagar. Entonces eran menospreciados, primero por eso, cobraban los impuestos. Segundo, eran traidores al pueblo, porque le cobraban al mismo pueblo judío para el Imperio Romano. Entonces, es como si aquí en Costa Rica contrataran a algunos costarricenses cobrando algún impuesto, alguna plata, algún producto, lo que sea, pero para otra nación, para el pueblo opresor, porque el Imperio Romano oprimía a los judíos. Entonces, segundo, eran traidores del pueblo. El tercero es que eran corruptos. Ellos no solamente iban y cobraban pues el impuesto que pedía el Imperio Romano, sino que en muchas ocasiones cobraban más de lo que debían y se quedaban con la diferencia. Entonces, los cobradores de impuestos, aparte de que nadie los quería por ya ser cobradores de impuestos, traidores del pueblo, pues cobraban más de lo que debían cobrar. Entonces, pues era un sistema pues muy opresor en aquel tiempo, porque no había ninguna supervisión, ni ética, y estaban protegidos por el Imperio Romano. En Lucas 12:3, Juan el Bautista le dice justamente a ellos: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también eran impíos según los religiosos, porque no seguían la Torá, no seguían las leyes, las 600 y pico de leyes que habían. Entonces, pues ellos, nadie los quería, ni los religiosos, ni los querían el mismo pueblo judío,
Y hasta ellos mismos yo creo que hasta se pensaban que sí ellos mismos se querían, porque nadie los quería. Y justamente Mateo era uno de ellos. Mateo era un cobrador de impuestos. En Mateo 9:10 dice, los fariseos preguntaban, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Porque esa era otra cualidad. Eran cobradores de impuestos, pero les decían publicanos. Eran aislados de la sociedad y religiosamente. Nadie quería ser vistos con ellos. Nadie quería... mira, yo soy amigo del cobrador de impuestos. ¿Usted amigo del cobrador de impuestos? No, entonces usted no es amigo mío. Entonces había un entorno cultural que el mismo sistema judío, religioso y del Imperio Romano, pues los tiraba al aíslo completo. Y Mateo era uno de ellos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con este cobrador de impuestos? Llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, para ser uno de sus 12. Se presume que era el quinto o el sexto discípulo, aunque la Biblia no da un primero, segundo, tercero, pero sí fue como el quinto o sexto en llamado para ser discípulo de Dios. Se sentaba a comer con ellos, de lo que sea en esa cultura. Era un acto íntimo de aceptación. Nadie quería estar con ellos. Perdonó y transformó también a otro que se llamaba Zaqueo. ¿Y aquí qué vemos? Vemos un Jesús revolucionando por completo todo el sistema del mundo. Vemos a un Jesús que revolucionó por medio de su gracia, demostrando que nadie está demasiado lejos para ser restaurado. Nadie está demasiado lejos para ser restaurado. Mateo quiso mostrar que Jesús, en el libro del Evangelio de San Marcos, porque él era estudioso, él era preparado. Cuando Jesús lo llamó, él se apartó y dejó por completo la vida pasada. Ya dejó de ser cobrador de impuestos, las propiedades que él tenía, las dio y él se quedó sin nada por seguir a Jesús, por seguir el Evangelio, por seguir el propósito de Jesús y el llamamiento que Jesús le puso a él en esta tierra. Y él escribió el Evangelio de Mateo. Entonces tenemos a un ex cobrador de impuestos que escribió un evangelio. Y es el evangelio, por cierto, uno de los evangelios más largos. Dentro de los sinópticos es uno de los más largos, o es el más largo más bien. Y escribió para mostrar que Jesús es el Mesías. Le escribió a un pueblo judío. Le escribió a un pueblo... a un pueblo que esperaban a un rey como un militar, porque ese pueblo esperaba que llegara Jesús, el rey de los judíos, pues matando a todos los del Imperio Romano. Quería que los sacara y otra vez entronar a Israel. Ellos esperaban un rey así, pero ¿cómo llegó? Llegó en un lugar donde ni siquiera María tenía dónde tener a Jesús. ¿Alguien sabe dónde nació? En un pesebre, lo más bajo de toda la sociedad. No tenía ni un lugar, no tenía nada, y nació en un pesebre, junto a ganados, junto a cabras, por eso es que hacen las representaciones, algunos en sus hogares, los católicos, hacen la representación con vacas, con ovejas, con burras y un montón de cosas más. Jesús nació ahí, Jesús nació por debajo de todo. Pero Él es el rey de los judíos. Él es el rey de nosotros y Él es el rey de nuestra vida. Amén. Jesús se prepara un sermón. Y es el sermón que Jesús se preparó por bastante tiempo después de estar 40 días y 40 noches en un desierto llevado por el Espíritu Santo. Y entonces nos vamos, por favor, al capítulo 5 del Evangelio de Marcos.
Sí, de Mateo, perdón. Me dicen amén cuando lo tienen. Jesús se preparó y él no fue, no fue que no se preparó, no fue que él dijo, bueno, voy a ver qué les digo a estas personas. Jesús sabía a quién les estaba hablando. Jesús sabía a quién les estaba dando un sermón. Y Jesús sabía lo que cavilaban en sus corazones. Veamos al público primero antes de leer el capítulo 5, porque Jesús lo sabía. Y quiero también decirles a ustedes que en la Biblia nosotros normalmente cuando la leemos y decimos, bueno, vamos a ver qué Dios me dice a mí, ¿cierto? Y decimos, bueno, voy a leer qué Dios me dice a mí. Y ese es el camino más fácil. Y usted lo ha cometido y yo lo he cometido. Abrimos la Biblia y decimos, bueno, voy a leer qué Dios me dice a mí. Algunos hasta hacen, bueno, no sé buscar, pero voy a ver qué me sale el primer capítulo. Y lo leen y entonces dicen, a ver qué Dios me dice. Y entonces se convierten en la Biblia, convierten la Biblia en una bibliomancia, ¿verdad? En algo en que, bueno, vamos a ver qué sale. Y la Biblia no se lee así. La Biblia se lee de capítulos por libros. La Biblia se lee desde el inicio y hasta el fin. Capítulo 1, 2, 3, 4. Claro, lo decimos así, decimos, ay, no, ya no me gustó. Pero es que así es como se lee. Por eso es que el camino del cristiano no es fácil. Y yo sé que a nosotros como hijos de Dios nos gusta sentirnos que Dios nos está hablando. Y Dios nos habla por la palabra de Dios. Pero el primer punto para nosotros leer la palabra de Dios es tener claro que el libro fue escrito, pero no para nosotros. No, nosotros no fuimos el público original. El público original, cada libro lo tiene. Porque si nos vamos a hace 2000 años atrás, donde fue escrito, Mateo le escribió a un público original que no éramos nosotros, porque ni siquiera nosotros conocimos a Mateo, ni Mateo nos conoció a nosotros. Nosotros tenemos lo que dice la Biblia, pero cada libro, y grábense esto, cada libro fue escrito para un público original, que no somos nosotros. Y ahí es donde viene nuestro trabajo, el explorar, el excavar. Nosotros al final nos desenvolvemos y hacemos la función de exploradores. Y entonces tenemos que ver la Biblia con ojos nuevos. Y Jesús dijo, habéis oído, mas yo digo. Y hay muchos cristianos, y esto es una autocrítica para todos y para mí también, que decimos, es que la pastora o el pastor dijo esto. Es que el pastor dijo aquello. Y entonces nos convertimos nosotros en repetidores de lo que el pastor dijo. Y no debe ser así. Debemos ser repetidores de lo que está escrito en la Biblia. Y para eso nosotros debemos de estudiar. Para eso nosotros debemos de prepararnos, para que a nosotros no nos agarren, ¿verdad?, sin preparación. La canción decía, y yo la escuché, la que estaba cantando la niña, decía 10 veces más. Y eso hace referencia a Daniel. Daniel estaba preparado 10 veces más de todo el resto, de todas las personas. Nosotros como hijos de Dios debemos de prepararnos 10 veces más. 10 veces más. Amén. Ok. ¿Qué pasaba en aquella época? Había opresión religiosa. Los líderes religiosos habían convertido la ley en una carga pesadísima, añadiendo cientos de reglas humanas. Solo los más puros podían acercarse a Dios, según ellos. Ellos decían, bueno, solo los más puros, pero aquí es donde se convierte en el fariseísmo, que ellos ponían reglas que ni siquiera ellos podían llevar. Y entonces ese público estaba oprimido por la misma religión, que ellos ni siquiera se querían acercar a las cosas de Dios, porque decían, no, es que yo no soy puro. Y hoy en día vivimos en una época
donde también existe esto, donde las personas no quieren venir a la iglesia porque ¿qué dicen? No, es que la iglesia es un museo de santos y para qué ir yo ahí. Otros dicen, no, es que ahí es una bola de, bueno, ustedes saben la otra palabra. Y no, yo a la iglesia no me acerco. Hoy en día no es tan diferente a aquella época. Había una opresión religiosa y Dios le va a hablar a esos oprimidos que están siendo por la religión, por los fariseos. En Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren mover. ¿Se recuerdan de una mujer pobre, un pescador sin educación, religiosamente era considerado impuro, ignorante, el camino de Dios ellos no tenían entrada? Esto generaba culpa, vergüenza y exclusión. Las mujeres en aquella época no tenían ninguna injerencia con Jesús, con la religión más bien, porque con Jesús las llamó a las mujeres. En aquella época no querían a las mujeres. ¿Se recuerdan de la samaritana? Lucas 4:9. Lucas 4:9, Jesús se acerca a la mujer samaritana y él la espera. No es apto de azar. Y entonces tenemos un pueblo que tiene culpa, tiene vergüenza y tiene una exclusión al templo. La segunda es que es un público oprimido por la política o por el imperio romano. Había una explotación económica. Israel era una nación sometida al imperio romano. Pagaban impuestos abusivos, sufrían violencia y no tenían verdadera autonomía. Ellos no se valían por sí mismos. Y Juan el Bautista confronta a los publicanos, a los cobradores de impuestos, y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, no hagáis extorsión a nadie. Y entonces en aquella época habían pescadores que ellos eran como los más bajos del escalafón social. Estaban los que tenían que pagar el tributo al César, porque a veces pescaban y a veces no. Y entonces, ¿cómo iban a pagar? Y todos los meses llegaba el cobrador de impuestos a cobrarles. Entonces ellos vivían en muchas ocasiones pues huyendo del imperio romano y no querían acercarse ni al centro de Israel. Entonces tenemos a un público que tiene culpa, tiene vergüenza, son excluidos, están siendo oprimidos por el imperio romano y había una desigualdad también social y económica. Ese es el tercer punto. Había una élite que ahí la sociedad se marcaba muy bien, los ricos y los pobres, ahí casi que no había clase media. Generalmente eran los saduceos y cobradores de impuestos, ellos eran los que más tenían dinero, mientras la mayoría del pueblo sobrevivía día con día. ¿Han vivido ustedes alguna vez día con día? Que ustedes dicen, bueno, eso es lo que tengo en el día, mañana no sé qué tendré y pasado mañana mucho menos. Pues ellos vivían así. Y ese es el pueblo, ese es el público que Jesús se preparó para dar el mensaje del Sermón del Monte. Había una viuda, ¿se recuerdan de esa viuda? Que era pobre y echó 2 monedas blancas. Y cuando ella echó, Jesús vio su corazón. Y todas las demás personas pues echaban un montón de plata, pues ella solo puso 2 monedas. Pero ella dio de corazón, mientras las otras personas daban de lo que les sobraba. Y Jesús, ese es el público al que Jesús les está predicando. Habían mujeres y niños que eran despreciados y sin derechos. Ellos no tenían derecho menos de ir a un templo. Las mujeres no podían testificar en juicio.
no estudiaban la Torá, eran consideradas propiedad del esposo, y Jesús a esas mujeres les habló. Tiempo después, Pablo habla en Primera de Timoteo 2:12, que las mujeres deben estar en silencio, que deben de estar calladas en el templo, no pueden enseñar, deben estar sujetas a sus maridos. Pablo enseñó porque ellas nunca estaban preparadas, nunca habían estado en un templo y tenían que preguntarle a su esposo, ¿qué es lo que está diciendo? Porque es que no entiendo. Imagínese usted. Entonces Pablo les ordena. Eso no quiere decir de que las mujeres no estén preparadas para enseñar, porque después en Efesios Pablo nos habla y nos dice que todos somos parte de esa familia de Jesús. En aquella época no se dejaban predicar o enseñar a las mujeres, y es que porque Jesús vino a meter a las mujeres dentro de la gracia y para que se pudieran preparar y ahora sí puedan ser dignas no, sino que tuvieran el conocimiento como lo tenían en aquella época los hombres, los escribas y todos ellos. Pero eso es un versículo que no nos compete en ese momento. Pero habían mujeres en aquella época en la cual eran excluidas de la sociedad. Y también los niños, por eso Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y ese es el público que tenemos, hermanos. Exclusión de los pecadores, los marginados, los enfermos, los leprosos, cobradores de impuestos, extranjeros, eran considerados indignos de entrar al templo y hacer parte del pueblo puro. Pero Jesús come con publicanos, Jesús come con pecadores, porque Jesús dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tenemos un pueblo, podemos decir que, y el Evangelio de Mateo habla sobre el reino de Dios. Y tenemos aquí a unas personas que cualquiera diría, bueno, solo los dignos pueden entrar al reino de Dios. Cualquiera diría eso. Solo los preparados pueden entrar en el reino de Dios. Cualquiera diría, bueno, solo los fuertes pueden entrar en el reino de Dios. Y así como Samuel, cuando fue a buscar al rey de aquella época, él se fijó en la persona más alta, en la más bonita, en la más fuerte, en la que sea digna de pelea. Pero en el reino de Dios parece como si fuera al revés. Y el reino de Dios nos enseña a nosotros que primero nosotros no somos dignos de nada. Nosotros no estamos ni preparados. Nosotros por la gracia de Dios es que estamos aquí. Por la misericordia de Dios estamos aquí y nada más. Y entonces el Evangelio de Mateo nos enseña que Jesús es el Rey. El Rey el reino de los cielos nos enseña de cómo es, cómo funciona. Y entonces ahora sí vamos a leer el capítulo 5 de Mateo. Ya sabemos a qué el público le está hablando, ¿verdad? Y Jesús dice, después de haber pasado 40 días y 40 noches en el desierto y haber sido tentado, dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, escuche usted lo que dice Jesús a estas personas. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los impíos, los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género del mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos, dice Jesús, y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Jesús les habla a estas personas que son excluidos de la sociedad, que ni siquiera tienen algún valor en la sociedad, y les llama bienaventurados. Les llama bienaventurados. Bienaventurados significa doblemente bendecidos. Bienaventurados aquellos. Y aquellas personas, cuando escuchaban a un Jesús diciendo eso, muchos entendían y otros no. Ahí estaban sus 12 discípulos. Ahí estaban las personas judías. Ahí había mujeres, habían niños, habían hombres, habían de todo tipo de personas. Habían personas con broncas, con problemas, que ellos ni siquiera ellos mismos tenían ese valor. Y Jesús viene y les dice bienaventurados, bienaventurados. Yo no sé si ustedes en algún momento han pasado por algún momento que ustedes dicen, yo no tengo valor, yo no sirvo para nada. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estar aquí? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué ir a trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué si mis hijos ni me respetan? ¿Para qué si en mi trabajo ni me toman atención? Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y esa palabra, pobres de espíritu quiere decir aquellos que no tienen un valor, que tienen una vergüenza dentro, que ni siquiera ellos mismos saben por qué nacieron. Bienaventurados son aquellos que son pobres de espíritu. Pobre se repite 35 veces en el Nuevo Testamento y podríamos traducirlo al español como limosnero o mendigo. ¿Ves esa paradoja en lo que Jesús está diciendo? Está diciendo bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que hay riqueza en la pobreza. Pero no está hablando de una riqueza material, sino de una riqueza espiritual. Únicamente aquel pobre de espíritu verdaderamente es rico y afortunado y feliz. Solamente aquel. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son bienaventurados los pobres de espíritu? Porque cualquiera diría, no, es que yo soy pobre de espíritu. Cualquiera diría, no, es que ¿para qué voy a ir a buscar de Jesús? ¿Para qué? Cualquiera diría, no, es que yo no me siento digno de estar en una iglesia. No me siento digno de tomar la Biblia. Y Jesús dice, bienaventurado aquel pobre de espíritu. ¿Y saben por qué? Porque aquel que es pobre de espíritu es donde Dios más se regocija. Aquel pobre de espíritu es el que Dios llama para su reino, para el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Que así como el hombre o la mujer que mendiga por lo que las personas le quieran dar, así debe ser nuestra condición espiritual. Nos acercamos a Dios con nada, no tenemos recursos,
para ganar su favor, no tenemos manera de alcanzar su santidad o perfección, estirando nuestras manos y pidiendo misericordia, y Dios nos salva. Clamas ante Dios por ayuda, por perdón. No es que te vas a quedar pobre, porque va a haber un día en que los cuerpos van a ser transformados. Y ese día nosotros los estamos esperando. ¿Se lo está esperando? Amén. Lo estamos esperando. Estamos esperando la segunda venida de Jesús por su pueblo, cuando el pueblo sea arrebatado y sea juzgado nuestros actos delante del Padre. Nuestros actos van a ser juzgados delante del Padre. Pero va a levantar la mano uno, que es el abogado que tenemos con nosotros, y va a decir: yo pagué la vida de él con mi sangre. Si de algo tenemos que glorificarnos, es de Cristo y nada más. Es de Cristo, porque Cristo dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Cuando Jesús estaba hablando esto, hermanos, no estaba poniendo contentos a los fanáticos religiosos. No estaba poniendo contento al imperio romano. No estaba poniendo contento a nadie. Nada más que a los pobres de espíritu. Estaba dándole ese valor a aquellos que no tenían valor. Hermano, Dios no llama a personas calificadas. Dios llama a personas descalificadas para calificar. Amén. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. En aquella época, el que a usted lo saquen de su tierra, que lo eximan de, si usted está enfermo y lo tienen que sacar de su familia no lo puede ver, lo único que te quedan a vos no son fuerzas, sino son lágrimas. Hermanos, y yo sé que usted también, yo sé que usted ha sufrido, yo sé que usted ha llorado, yo sé que usted ha pasado por tribulaciones, me lo dicen sus ojos. Y Jesús dice: bienaventurados son aquellos que lloran, pues ellos serán consolados. En el libro de Apocalipsis dice que Él enjugará toda lágrima. Sus lágrimas tienen un precio. Sus lágrimas no son sinónimo de nada. Para Dios tienen valor. Para Jesús Él tiene valor. Bienaventurados aquellos que lloran. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Cualquiera diría: no, yo soy humilde. No, yo soy humilde. Hijo de pucha, si usted dice que es humilde, bueno, ahí le hace falta humildad, déjeme decirle. Humilde es aquel que dice: la verdad es que no, ¿para qué voy a engrandecerme yo? ¿Para qué? ¿Para qué voy a engrandecerme yo si solamente hay uno que es digno de toda alabanza y de toda gloria? La última canción decía: glorifícate. No dice glorifiquémonos, ¿verdad? Y si de algo debemos de glorificarnos es por la cruz de Cristo. Dice: Dios, glorifícate. Y esto es sumamente importante, hermanos. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y déjeme decirle, aunque usted quiera decir: yo soy muy humilde, no, yo no tengo ahí alzado los estatutos, déjeme decirle que todos tienen algo de orgullo. Y justamente por eso es que nosotros debemos de venir a la iglesia, para buscar de Jesús. Porque si de algo somos dignos, es de la sangre de Cristo y de su gracia, de su misericordia. Dice el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquellos que buscan la palabra de Dios, aquellos que buscan, y tal vez en aquella época no les permitían, pero querían buscar las cosas de Dios. Y es eso mismo ahorita. Bienaventurados aquellos que buscan y tienen sed. ¿Sed qué es? Sed es necesito agua, tengo sed, no puedo seguir caminando porque me estoy deshidratando. Eso es tener sed. Sed y hambre de justicia. Ahora dijo la pastora que si tenían hambre.
Espero que sea hambre y sed de justicia. Porque el pan de vida es Jesús. El agua de vida es Cristo. Jesús le dijo a la samaritana que Él da un agua que si la toma nunca más tendrá sed. Y no se trata de una vez, porque a veces pensando, no, es que el domingo ya y yo. No se trata de una vez, se trata de día con día, momento con momento. Buscad siempre la voluntad de Dios, buscar siempre su palabra, y en los actos nosotros nos distinguimos de ser hijos de Dios o personas que no somos hijos de Dios. Dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. En muchas ocasiones en esa época venían el Imperio Romano y les decía: tienen que caminar tantas millas. Ahorita no lo recuerdo cuántas eran, pero eran varias, eran muchas, eran bastantes millas. Millas, ¿saben cuántos kilómetros son? ¿Cuánto es? Millas. Sí, por ahí. Pero es muy largo, la verdad. Y no quiero decir ahorita un dato que no sea correcto, pero es muy largo. Pongámosle que es 1 kilómetro para ponernos en... Pero es más, es muchísimo más. Y decían, caminen tantas millas. Y algunos que eran muy buchones y llegaban esas garrafones de agua, les decían: bueno, lléveme 1 milla más. Y entonces cualquiera, sí, 1609 kilómetros es 1 milla, bastante. Y tenían que caminar eso. Y llegaban otro y les decía: bueno, llévemela un poco más. Y entonces Jesús le comentan eso y le preguntan: ¿qué debemos de hacer? Y Jesús dice, cualquiera diría: bueno, seguro nos va a dar una buena respuesta, a ver qué le vamos a dar. Y Jesús les dijo: no les digo que no lo hagan, más bien den 1 milla más. A veces nosotros no tenemos misericordia, ¿verdad? Con las personas que cometen algún error, que te han lastimado. Y yo sé que usted tiene alguna persona que lo ha lastimado y usted dice: no lo puedo perdonar. Pero Dios nos dice: bienaventurados aquellos que son misericordiosos. Hermanos, y yo lloro para que Dios ponga en nuestro corazón esa misericordia para con los demás. El lema ictus es: primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. De tercero estamos nosotros, segundo está nuestro prójimo y primero, sobre todas las cosas, Dios. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. ¡Wow! Los limpios de corazón. Que nuestra oración siempre sea que Dios limpie nuestro corazón, que Dios lo haga nuevo, como lo dijo David, que sea más blanco que la nieve. Límpiame, dijo David, con hisopo. Límpiame. Limpiemos nuestro corazón, hermanos. No es un acto de una sola vez, es un acto continuo. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. En aquella época todos los discípulos murieron, bueno, excepto uno, pero todos murieron a causa de Jesús. Y Jesús dice: bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de mí. Hermanos, yo sé que hablar de Cristo, hablar de Dios no es fácil, y que ahí afuera en el mundo, si usted habla de Dios, de Jesús, te van a ver como raro. Pero recuerde esto: nosotros somos hijos de Dios y sabemos a quién pertenecemos. Nosotros somos representantes del reino, somos representantes de Jesús. Así que aunque a ustedes los humillen, aunque a ustedes los ultrajen,
por causa del evangelio, bienaventurados son. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y diga todo género del mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Hermano, estamos en los últimos tiempos. Hoy más que nunca el evangelio se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y en cualquier momento estamos esperando esa venida de Jesús, ese rapto de su iglesia. Hermanos, para mí esto no es motivo de tristeza, es un motivo de alegría. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y van a venir guerras, van a venir las profecías que están en Apocalipsis y se van a cumplir. Y nosotros debemos de estar preparados. Estamos muy prontos de esa segunda venida de Jesús. Estamos muy prontos. Versículo 12 dice: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Hermano, no busque recompensa aquí en la tierra. Yo sé que es bonito tener nuestras cosas, pero esas cosas no pueden estar por encima de Dios, ni por encima de nada. Si de algo debemos de gloriarnos, es de Cristo. Hermanos, regocijaos, porque ahí en el cielo Jesús nos dejó unas moradas para nosotros. Y cada uno de ustedes tienen su propia morada. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y va a haber persecución. Va a haber persecución. Hay muchos mártires de la iglesia, o más bien de Jesús. Hay muchos mártires de Jesús que han muerto por causa de Jesús. Pero bienaventurados son aquellos que mueren por Jesús. Bienaventurados somos los que siempre buscamos caminar en su camino, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, donde quiera que vayamos, con el vecino. Bienaventurados somos. Hermanos, si ustedes me preguntan quiénes son los bienaventurados, como era el título del mensaje, son aquellos que han sufrido, son aquellos que han llorado por causa de Jesús y que ellos siguen caminando a causa de Jesús. Amén. Le invito a que usted se ponga sobre sus pies, hermanos. Le invito a que usted se ponga sobre sus pies y vamos a escuchar esta canción. Dios me la ponía en mi corazón para cada uno de ustedes. Les invito a que ustedes cierren sus ojos. Este es un momento íntimo con Dios. Este es un momento íntimo con Dios. Abra su corazón, levante sus manos, cierre sus ojos. El cerrar los ojos no es un acto para usted entrar en un trance, lo que